Fortaleza de la Soledad. Tras volar durante unos minutos, Henry llegó por fin al Ártico. Podría haber llegado antes, pero prefirió tomárselo con más calma. El frío extremo del Ártico no tenía ningún efecto sobre él. Su fisiología kryptoniana almacenaba calor y rejuvenecía sus células, así que tendría que hacer un frío extremo para que tuviera algún efecto. Cuando salió de casa, aún era de noche, pero cuando llegó al Ártico, brillaba como el día. Decidió construir primero la fortaleza porque necesitaría un lugar donde empezar a crear los brazaletes de la zona fantasma y sus robots ayudantes. También pensó en crear un portal a la zona fantasma después de fabricar los brazaletes. Quería construir primero la fortaleza de la soledad porque necesitaba un lugar donde descansar y almacenar los artefactos que recogería. En ese momento, estaba buscando una buena ubicación para construir la base. También pensó en crear la fortaleza dentro de una montaña, pero esa idea le pareció más problemática. En su lugar, utilizaría cristales kryptonianos y, más tarde, los perfeccionaría y añadiría detalles para hacerla más bella. Después de algún tiempo, encontró un espacio abierto cerca de una montaña. La base de la montaña era plana, así que eligió ese lugar. Cogió uno de los cristales kryptonianos, lo activó y lo arrojó al espacio abierto cercano a la montaña. Poco después, en el silencio del Ártico, la dura tierra empezó a moverse alrededor del cristal. En el suelo aparecieron pequeñas grietas que conectaban con el cristal. Pronto, las grietas se extendieron en varias direcciones, haciéndose más grandes. De ellas surgieron enormes columnas de cristal, algunas gruesas y otras más finas y afiladas. Estas columnas de cristal estaban perfectamente alineadas entre sí. El proceso fue lento y, a medida que las formas crecían, el hielo circundante también empezó a moldearse, formando sólidos cimientos que se entrelazaban con la estructura. Las columnas se ensanchaban en la base y se estrechaban a medida que se elevaban, creando robustos muros que formaban una vasta estructura. Era simple, con grandes muros y columnas que se alineaban de forma limpia y precisa, creando un fuerte edificio de cristal. Una vez construidos los cimientos y las paredes, los cristales empezaron a expandirse y a formar pasillos. El interior era vasto, con pasillos anchos y altos que conectaban distintas habitaciones. El diseño era funcional, y cada habitación se comunicaba con la siguiente sin interrupción. Las superficies eran lisas y pulidas, y reflejaban la luz. La fortaleza, en su esencia, estaba construida para resistir el entorno circundante, manteniendo una apariencia inquebrantable. Aún no había decoraciones. Henry tendría que añadirlas él mismo. La estructura era muy sencilla. Pensó en crear algunas estatuas de cristal, habitaciones y otras zonas. Tendría que pasar bastante tiempo decorando la fortaleza para embellecerla, pero estaba satisfecho con el aspecto general del exterior de la fortaleza. Se acercó a la fortaleza, que era tan grande como una montaña. La fortaleza había crecido hasta ese tamaño porque parte del cristal estaba conectado a una montaña cercana. Si Enrique quería ampliarla aún más, tendría que adentrarse en esa montaña. Se acercó a la fortaleza. Era bastante llamativa, pero pronto se cubriría de hielo y pasaría más desapercibida. Despejó la zona donde estaría la entrada y, utilizando su visión calorífica, creó una entrada a la fortaleza. La puerta era lo bastante alta para que pasara un autobús y lo bastante ancha. Tendría que añadir una puerta más tarde, pero por ahora no era necesario. Entró en la parte inferior de la fortaleza, que era lo bastante grande como para albergar el crucero más grande del mundo, un avión de pasajeros y mucho más. Además, si quería, podía ampliar el tamaño entrando en la montaña. En primer lugar, Henry definiría los espacios de la fortaleza, donde iría todo. La fortaleza tardaría mucho tiempo en estar terminada, pero ya era un buen comienzo. Hoy había construido toda la base y la estructura. Ahora, tendría que centrarse en la seguridad, el agua, la electricidad y la energía, pero dejaría estas tareas a los robots tecnológicos que crearía. Todos conectados a la inteligencia artificial kryptoniana. Al cabo de unas horas, utilizando su visión calorífica para abrir pasadizos por toda la fortaleza, usó su superfuerza para mover pesados bloques de hielo, haciendo que la fortaleza tuviera un aspecto aún mejor. En un momento dado, Henry empezó a sentirse cansado, sobre todo somnoliento. No estaba cansado físicamente, sino mentalmente. Decidió dejar los detalles para otro día. Tenía mucho sueño. Antes de irse, escondió la fortaleza con nieve. Enrique tardó algún tiempo en volver a casa. Cuando llegó, ni siquiera se molestó en quitarse el uniforme.
Entró directamente por la ventana de su habitación y, apenas se tumbó en la cama, se quedó dormido. Cuando se durmió, ya eran las 5 de la mañana. Henry se despertó unas horas después de que Alura le despertara. Por suerte, era sábado, así que no tenía colegio. Cuando Henry se despertó, su padre entró en su habitación y le pidió que bajara a desayunar. Henry, con dificultad para levantarse de la cama, se lavó la cara, hizo lo básico después de despertarse y luego bajó a desayunar con su familia. Se sentó en la mesa de la cocina y cogió algo para comer. Lia, tienes un aspecto horrible. ¿Has dormido mal? Enrique, un poco. ¿Dónde está Wally? Dijo Henry frotándose los ojos. Lia, tu hermano sigue durmiendo. Henry estaba disfrutando de su desayuno cuando alguien llamó a la puerta. Ding dong, Elliot. Voy a ver quién es, dijo su papá, levantándose de la mesa. Su padre se acercó a la puerta y vio quién era. Su tía Ollie. Ollie, hola, Elliot. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Elliot, estoy bien, Ollie. ¿Por qué no entras y comes algo? Ollie, gracias, pero me gustaría hablar un rato con Henry. ¿Está por aquí? Elliot, por supuesto, le llamaré. Elliot fue a la cocina y llamó a Henry. Después de que su padre le llamara, Henry fue a ver a su tía Ollie y la saludó. Henry, hola, tía Ollie. Ollie, Henry, ¿puedo hablar contigo un momento? Henry, claro. Henry salió de casa y Ollie y él se fueron a dar un paseo mientras hablaban. Henry, ¿qué pasa, Ollie? Ollie, tienes un aspecto horrible. ¿Has dormido mal? Henry, sí, Henry. ¿Pero te pasa algo, Ollie? Ollie, sí, Cecil te ha descubierto. Quiere conocerte en persona. ¿Te parece bien? Henry, ¿pero cómo se ha enterado? Ollie, Donald se lo dijo. Hace mucho tiempo, llegué a un acuerdo con Donald. Él construyó el lugar donde escondí tu nave espacial, pero hoy se lo ha contado a Cecil, y Cecil me ha llamado. Henry pensó en la oferta y decidió que era una buena idea. Si trabajaba para el GA, podría pedirles algunos favores, y sería la forma más fácil de conseguir algo de tecnología para utilizar en su fortaleza. Llevaría las piezas al GA y las utilizaría en la fortaleza y en la creación de sus robots. Henry, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Ollie, todavía hay tiempo. Prepárate, pero cuando llegue el momento, te llamaré. Henry, de acuerdo. Ollie volvió a su casa. Henry aún tenía tiempo. Recordó que tenía que hacer algunos cambios en su traje antes de ir al GA. Se pasaría por Ar para pedirle que le hiciera algunos ajustes a su traje. Ar. Henry caminó hasta llegar a una tienda llamada Taylor Shope. En esta tienda, aparentemente sencilla, había un sastre encargado de crear trajes para los mayores superhéroes del mundo, incluso de diseñar el suyo propio. Hacía tiempo que Henry le había dicho a su tía que quería ser como ella, así que le pidió un traje, y ella lo trajo aquí, donde él mismo diseñó el traje, basándose en los recuerdos de su vida pasada. Sus poderes eran similares a los de Superman, así que pensó que era una buena idea hacer que su traje se pareciera. Henry entró en la tienda y encontró a Ar Rosenbaum en el mostrador. Estaba cosiendo un traje a medida para alguien. Ar tenía el pelo canoso, corto y vestía ropa sencilla de sastre. Su rostro mostraba signos de envejecimiento. Por lo que Henry recordaba, era muy amigo de los Grayson. Henry entró y saludó a Ar. Hola, Ar, ¿cómo te va? Bueno, conociéndote a ti y a tu tía, no creo que hayas venido hasta aquí solo para preguntar eso. Ar, me conoces muy bien, dijo Henry, suspirando. De acuerdo, veré qué puedo hacer por ti, pero ahora mismo estoy ocupado con otro pedido. El tuyo tendrá que esperar. Me parece bien. Sígueme. Henry siguió a Ar hasta la parte trasera, donde bajaron por una escalera. Llegaron a una sala oscura y abierta con varias mesas. En la sala había todo tipo de tecnología para crear trajes, junto con diversos equipos de costura. ¿Qué puedo hacer por ti, Henry? Ar, quiero que hagas algunos cambios en el traje que me hiciste. ¿Qué tipo de cambios? Lo quiero más fino para poder llevarlo debajo de la ropa. Es muy incómodo ponérmelo y quitármelo. Además, me gustaría que el material mantuviera su resistencia. Ar se llevó las manos a la barbilla y se puso a pensar. No creo que eso sea un problema. Ven conmigo. Henry siguió a Ar hasta una mesa. Sobre la mesa había diferentes tipos de telas. Ar cogió un trozo de tela de la mesa. Mira esta tela. Es casi tan resistente como el material que utilicé para el otro traje, aunque un poco menos. Sin embargo, es mucho más fina. Henry tocó la tela que Ar tenía en las manos. Tiene razón. ¿Crees que funcionará?
Creo que sí. ¿Algo más que quieras que cambie? La capa. Ya veo. Es bastante incómoda. ¿No crees que es mejor quitársela? No, me gusta la capa. La capa es impresionante. Ar cogió algo de beber y se sentó en una silla. Voy a ver si se me ocurre algo para tu traje. Quizá un dispositivo en la espalda que haga que la capa aparezca automáticamente, pero no estoy seguro de poder hacerlo. Muchos héroes tienen el mismo problema. Llevo tiempo pensando en una solución, gracias, Ar. Eres el mejor, dijo Henry, saliendo a toda prisa. Espera, aún no he dicho que lo vaya a hacer. Ah, este chico es como una copia de Ollie. Henry volvió a casa, se puso su viejo uniforme y esperó a su tía. Mientras esperaba a que ella lo llevara al GDA por primera vez, recibió un mensaje de Ned y decidió charlar un poco con él. Hoy voy al GDA por primera vez. Eso es impresionante, tío. Tienes que llevarme allí para ver a los héroes. Tal vez algún día, Ned, ¿quién sabe? Todavía no tengo todo ese poder. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Estoy programando un juego. No puede ser. ¿De verdad sabes hacer eso? Es increíble, Ned. Ned se sonrojó un poco por el cumplido. Un poco, no sé mucho. Henry pensó que sería una buena idea programar algo para ganar dinero. Si ganaba algo de dinero programando, no tendría que pedir prestado cosas al GDA. Podría comprar las piezas él mismo y construirlo. Ned, ven mañana. Tengo una idea para un juego en el que podríamos trabajar juntos. ¿Te apuntas? Por supuesto. Henry ya estaba pensando en el dinero fácil que ganaría y recordó los muchos juegos sencillos de su vida pasada que generaron millones de dólares que aquí no existían. Mi idea es esta, Ned. Tú y yo vamos a hacernos ricos. Ja ja ja. De acuerdo, Henry se rió, imaginándolo todo, incluso antes de hacer nada. Mohan, Supercell y muchas otras empresas. Todos sus juegos serían míos. Su tía Ollie ya había llegado y le estaba esperando. Ned, tengo que irme. Hablaremos más tarde. De acuerdo. Henry bajó las escaleras y salió al patio trasero de su casa. Vio a su tía, vestida con su traje. El patio trasero estaba rodeado por una valla, por lo que nadie podía verlos. Oye, ¿estás lista? Te estaba esperando. Estaba un poco ocupada arreglando algunas cosas, pero ya estoy aquí. Volaron hacia el cielo, sin ser vistos por nadie. Se dirigieron al GDA. La sede del GDA se encontraba en el Pentágono. Entraron. Había varios guardias y soldados armados. Ollie, o mejor dicho, War Woman, al entrar, Henry solo pudo fijarse en la seguridad y la estructura del lugar. Las paredes eran gruesas, de metal resistente, y los pasillos por los que caminaban eran de alta tecnología. Caminó con su tía por los pasillos, pasando por diferentes salas, hasta que se adentraron en el GDA, donde Ollie lo condujo hasta Cecil. Estaba en una habitación, con un panel de observación que mostraba una sala de entrenamiento con varias máquinas. En esta sala de observación, había otras dos personas con Cecil. Una de ellas era Donald, el ayudante de Cecil, y la otra era Red Rush, que llevaba su uniforme clásico. Henry se acercó a ellos con Ollie. Ollie, le traje, Cecil. Estupendo, Ollie. Te lo agradezco. Y es un placer conocerte, super chico. El placer es mío. Oí que querías verme. Sí, es cierto. Pero cambiando de tema, déjame presentarte. Este es Donald, mi ayudante. Puedes preguntarle lo que quieras. Él te mostrará todo el lugar, no te preocupes por molestarlo. Y este es Red Rush, seguro que has oído hablar de él. Sí, ¿quién no ha oído hablar de los guardianes? Exactamente. Él será el responsable de tus pruebas. ¿Pruebas? Sí, nos gustaría saber de lo que eres capaz. Después de todo, no queremos ponerte en peligro cuando te enviemos a misiones. Además de Red Rush, hemos preparado otras cosas para poner a prueba tus poderes. Henry pensó en lo que había dicho Cecil acerca de preocuparse por su seguridad, y le pareció bastante falso. Pensó que probablemente Cecil solo quería saber lo fuerte que era y si constituía una amenaza para la Tierra. Probablemente querían ver si podían con él. Debieron de hacer lo mismo con Nolan cuando llegó a la Tierra. Claro, no me importa. Estupendo. No he preguntado, pero ¿eres un Viltrumita? Obviamente no eres humano. No soy Viltrumita, no sé lo que es eso. Cecil frunció el ceño. ¿Estás segura? Tus poderes son muy parecidos a los de un Viltrumita que conozco. Henry decidió que era mejor mentir. No sabía si Nolan conocía a los kryptonianos, pero era más seguro no decir nada. Bueno, no soy humano, pero la verdad es que no sé de dónde soy. Crecí en la Tierra, así que me considero humano.
Nunca haría daño a este planeta ni a sus habitantes. Cecil analizó lo que decía el chico. Sentía que Henry decía la verdad, pero no podía decir que parte de lo que decía era realmente cierto. Te creo. Red Rush, entra y examina al chico. ¿Te parece bien, Ollie? Por supuesto, pero tómalo con calma, Cecil. Por supuesto, nunca le haría daño. ¿Y si paso la prueba? Hablaremos de eso más tarde. Test. Henry estaba de pie en un lado de la arena, y en el otro, Red Rush estaba preparado. Henry se sentía un poco nervioso. Su prueba era contra un velocista y no estaba seguro de si sería capaz de reaccionar a tiempo. Cecil, que estaba en la sala de observación, pulsó un botón que activó los micrófonos. Cecil, muy bien, todo el mundo. Ya pueden empezar. Cuando termine, os llevaré a conocer a los otros guardianes. Dijo Red Rush con su acento ruso. Niño, no estés nervioso. No te haré daño. Cecil solo quiere ver de lo que eres capaz. Tiene razón. Esta no es una pelea de verdad, pero no quiero perder. Cecil, empieza. La primera prueba que Cecil había preparado era de velocidad, así que pensó que sería una buena idea enfrentar a Henry contra quizás la persona más rápida que tenían. Nada más comenzar el combate, Red Rush desapareció de la vista de Henry debido a su inmensa velocidad. Henry solo pudo notar un borrón rojo moviéndose a una velocidad increíble por la habitación. Nunca había visto nada tan rápido. Tenía los reflejos y la capacidad de reaccionar, pero el problema era que antes no había tenido que confiar mucho en sus sentidos. Red Rush seguía moviéndose a gran velocidad, dando vueltas a su alrededor rápidamente. Henry empezó a concentrarse en sus sentidos. Al concentrarse, todo a su alrededor empezó a ralentizarse. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Miró a su tía en la sala de observación y vio que ella y Cecil estaban completamente quietos. Lentamente, giró la cabeza y vio a Red Rush acercándose a él. No era tan rápido como antes, pero ahora Henry al menos podía reaccionar. Cecil, Ollie y Donald estaban observando la pelea, pero pronto, más gente apareció para verla. Uno de ellos era el inmortal. Era alto, blanco, con el pelo negro, y llevaba un traje azul con rayas blancas y amarillas. Tenía barba. ¿Es el chico nuevo? Parece prometedor, Cecil. También apareció el fantasma verde. Llevaba un traje verde de cuerpo entero, que le cubría de pies a cabeza. ¿Un nuevo miembro? ¿No crees que es demasiado joven, Cecil? Todavía no pienso meterlo en los guardianes. Esto es solo una prueba. Si es digno, tal vez algún día se una. Cuando comenzó la lucha, Red Rush rodeó al chico a la velocidad del rayo. Para él, todo a su alrededor parecía detenerse. Era tan rápido que parecía que el mundo estaba congelado en el tiempo. A veces, incluso una simple conversación parecía aburrida. El chico no podía reaccionar a su velocidad, como la mayoría de la gente. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. Al principio, Henry estaba completamente quieto, pero en cierto momento, se centró y giró la cabeza, fijando los ojos en Red Rush. Casi nadie era lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de Red Rush, tal vez solo Nolan. Pero este chico lo vio. Henry giró su cuerpo, y trató de darle un puñetazo. Red Rush lo esquivó con facilidad, pero a medida que pasaba el tiempo, el chico se volvía más rápido. Al principio, esquivar era fácil, pero muy pronto, Henry lo acorraló contra la pared. Red Rush intentó contraatacar, pero el chico se sentía como si estuviera hecho de acero. Sus puñetazos no surtían efecto. Cuando Red Rush se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El chico había agarrado su uniforme. Red Rush desactivó su supervelocidad, y lo mismo hizo Henry. No tenía la sensación de haber perdido, al menos de momento. Si hubiera querido, podría haber ido más rápido, pero era solo una prueba, y no había necesidad de eso. Para ellos, la pelea había durado unos minutos, pero para los demás, que no tenían su velocidad, terminó en un instante. Cecil solo pudo ver dos estelas de velocidad moviéndose en la habitación. Un momento después, vio a Henry sosteniendo el uniforme de Red Rush. Pulsó el botón del micrófono. Cecil, ¿qué te ha parecido, Red Rush? Red Rush, es bastante rápido para ser un niño. Bueno, de todas formas me lo tomé con calma. Sea claro, ¿aprobó o no? Pasó. Cecil, muy bien, lleva al chico a la prueba segundo. Henry escuchó lo que Cecil dijo y no pudo resistirse a preguntar, ¿qué prueba es esa? Cecil respondió, una prueba de fuerza. Vamos a ver cuánto puedes levantar. ¿Te parece bien? Si quieres, podemos hacer un descanso. Será mejor que lo hagamos ahora.
Genial. Red Rush, lleva al chico allí, entendido. Henry siguió a Red Rush a una habitación abierta con una máquina gigante de levantamiento de pesas. La máquina tenía 4 soportes, y debajo había un lugar para tumbarse con 2 asas para agarrarse. El objetivo de la máquina era medir la fuerza de los guardianes del globo. Pesaba varias toneladas. Henry, esto parece pesado. Red Rush se acercó a Henry y le dio unas ligeras palmadas en la espalda. Buena suerte, chico. Fue un placer conocerte. No voy a morir, ¿verdad? Tal vez. Al cabo de un rato, aparecieron Cecil y Donald. Donald sostenía un portapapeles donde registraría los datos de la fuerza de Henry. Donald, túmbate aquí. No te preocupes, la máquina no te caerá encima. Es totalmente segura. Donald señaló la estructura de hierro. Henry se acercó y se tumbó debajo. Donald, empecemos con algo más ligero. Si sientes que no puedes soportarlo, dínoslo y te quitaré un poco. Entendido. Donald ajustó la máquina al peso mínimo. Henry agarró la barra y la levantó como si estuviera haciendo press de banca. La levantó sin esfuerzo. Donald seguía grabando, mientras Cecil observaba con interés. Donald, añadamos un poco más de peso. ¿Te parece bien? Bien. Donald siguió añadiendo más peso. Henry no mostraba signos de debilidad y la máquina superaba ya varias toneladas. Cecil observó los resultados de Henry, que ya se acercaban a los de Nolan. Donald añadió más peso, acercándose al límite, mientras tomaba más notas. ¿Puedo añadir más? ¿Te parece bien? Adelante. Yo me encargo. Cecil decidió que era suficiente. El chico estaba llegando al límite de peso de la máquina y él ya había reunido toda la información que necesitaba. Cecil, es suficiente. Bien, ya puedes levantarte, es suficiente. Henry, que había estado sosteniendo varias toneladas con facilidad, bajó lentamente la máquina, emitiendo un fuerte sonido al moverse. ¿Crees que es suficiente? Siento que podría levantar más. Es más que suficiente. Además, la máquina no puede registrar más. Ahora ven conmigo. Te llevaré a conocer a los otros guardianes. Todos tienen historias increíbles. La mayoría se ven como familia. Pero dime, un día, podrías unirte a esta familia. ¿Qué quieres hacer? Henry y Cecil caminaban por los pasillos del GA. Me parece increíble unirme a los guardianes, pero no quiero eso. Prefiero ayudar a la gente de la ciudad que me necesita. Pero estaré encantado de ayudar siempre que me necesites. Entiendo. Pero aún no pensaba ponerte a trabajar con ellos. ¿Por qué no? Eres demasiado joven. Primero te formaremos y, cuando tengas edad suficiente, te llamaremos. Ahora, dime, ¿te parece bien que sigamos en contacto? Por supuesto. Kaiju 8, 10 minutos, Henry y Cecil caminaban uno al lado del otro por los pasillos del GA. Solo unos pocos miembros están aquí. Los demás están ocupados. Está bien. De todas formas, tengo que volver. Ya veo. Mientras caminaban, Henry recordó que todavía tenía que construir los brazaletes de la zona fantasma. Tengo una petición, Cecil. Adelante. Si puedo ayudar, lo haré. Necesito algunas piezas técnicas. ¿Qué tipo de piezas? ¿Y para qué las necesitas? Tengo que construir algo, pero es un secreto, lo pensaré. Llegaron a la entrada de la sala de mando, una estructura metálica reforzada de unos 3 metros de altura con cerraduras magnéticas de alta presión. Disponía de un escáner biométrico para el acceso autorizado y se abría lateralmente cuando se desbloqueaba. En caso de invasión, se cerraba automáticamente y el GA podía bloquearla a distancia. La sala era grande y circular, diseñada para alojar a héroes con distintas capacidades físicas y necesidades. Sus paredes estaban hechas de una aleación metálica experimental, resistente a impactos extremos y reforzada para contener posibles conflictos internos. La sala estaba rodeada de pantallas holográficas que mostraban alertas globales y análisis de batallas en tiempo real. En el centro había una gran mesa holográfica que proyectaba mapas digitales y datos tácticos. Allí se reunían los guardianes antes de cada misión. Los paneles situados alrededor de la sala proporcionaban actualizaciones constantes sobre villanos, invasiones y acontecimientos catastróficos. Cecil podía comunicarse en cualquier momento para dar nuevas órdenes. Dentro de la sala había 3 personas. Una de ellas era su tía, Oliver Woman. Llevaba un traje rojo con detalles dorados, sin armadura pesada. Su capa era azul, y empuñaba una maza dorada como arma. El segundo era Darkwing. Su traje era negro, con una capa en forma de ala, una máscara que le cubría la cara y un cinturón repleto de artilugios. Se parecía mucho a Batman.
El último era Red Rush, a quien Henry había visto antes. Al parecer, estaban de descanso. Cecil, ¿dónde están los demás? Ollie, acaban de irse. Ollie se acercó a Henry, lo abrazó con fuerza y le pellizcó las mejillas. Estás tan guapo. Estoy muy orgullosa de ti. Henry se sintió un poco tímido al ser mimado delante de los demás. Darkwing lo observó atentamente. Aunque no tenía poderes, su mirada era intimidante. Dio un paso adelante. Es un placer conocerte. Ollie siempre habla muy bien de ti. Darkwing le tendió la mano para estrechársela. Henry le estrechó la mano. El placer es mío. El velocista ruso, que había estado sentado comiendo, apareció de repente junto a Henry. Henry consiguió sentir que se acercaba. Sus reflejos eran más agudos que antes. Aquella prueba había servido para algo. Con su acento ruso, Red Rush dijo: ¿Y tú, chico? Veo que sigues vivo. Eso parece, casi no te veo venir. Ja ja ja. Qué bueno. Empezaron a hablar de cosas relacionadas con superhéroes, sus poderes, cuando, de repente, uno de los monitores de la sala se encendió. Todos los guardianes, que habían estado relajados y distraídos, se tensaron al instante. Henry sabía que algo iba mal. Cecil, de pie en la sala, se llevó la mano al auricular y activó su comunicador. El monitor mostraba imágenes de un enorme monstruo que se dirigía hacia un crucero. Un kaiju. Tenía 2 brazos gruesos y enormes. Sus piernas eran grandes, pero no tanto como sus brazos. Tenía una cola larga y puntiaguda diseñada para nadar. Su piel estaba cubierta de un cuero grueso, resistente a las balas. Se movía rápidamente por el agua. Su cuerpo era el doble del tamaño del crucero, que estaba cerca de una playa. Cecil, necesito que vayas allí y te encargues de ello. Un kaiju se dirige directamente hacia los civiles. Sí, señor. Respondieron los guardianes al unísono. Quiero ir con vosotros. Chico, esto no es un juego, dijo Red Rush. Lo sé, pero creo que puedo ayudar. Darkwing, tal vez la próxima vez el equipo abandonó la base. Darkwing despegó en un jet. Red Rush corrió a toda velocidad. Ollie voló hacia el cielo. Solo quedaban Henry y Cecil. Déjame ayudar, Cecil lo consideró. Henry se lo había estado pidiendo desde hacía tiempo. De acuerdo. Cecil llamó a Ollie y a los demás. El chico quiere ir contigo. Ollie, no es mi culpa si muere. Espera, Cecil. Nunca estuve de acuerdo con esto. Cecil se volvió hacia Henry. Adelante. Concéntrate primero en sacar a los civiles. Y llévate este comunicador, me mantendré en contacto. Cecil cogió un comunicador de repuesto y se lo tendió a Henry. Entendido. Henry salió disparado del GRA, en dirección a la ubicación del kaiju. Alcanzó a Ollie y a los demás. Darkwing pilotaba un jet que parecía propio de Batman. Ollie volaba a su lado. Red Rush estaba en algún lugar por delante, probablemente ya allí. Hola, chicos. Ollie se dio cuenta de que Henry volaba a su lado. Estaba un poco tensa, él había venido sin su permiso, en medio de una misión. Ella voló más cerca de Henry y le golpeó en la cabeza un par de veces. ¡Ay! Tía Ollie intenta matarme. Eso no fue nada. Espera a que volvamos. Puedo ayudar. No me importa. Tu madre me va a matar cuando se entere. Darkwing, dentro del jet, no podía oír nada. Dejaron el GRA rápidamente y volaron sobre el crucero. Desde arriba, Henry vio algo. Un borrón rojo cruzaba el agua, sacando civiles del barco y llevándolos a la orilla. Momentos antes, dentro del crucero, los pasajeros estaban tranquilos. No tenían ni idea de que un monstruo gigante se dirigía directamente hacia ellos. Los satélites del GRA habían detectado la anomalía moviéndose por el agua y alertado a los guardianes. En un momento dado, un pasajero que estaba cerca de la barandilla vio a la criatura. Al principio pensó que estaba alucinando y preguntó a alguien cercano si también la había visto. Más y más gente se reunió para ver al monstruo y entonces cundió el pánico. Los gritos de terror alertan al capitán. Algunos, abrumados por el miedo, saltaron por la borda intentando nadar hasta la orilla. Otros corrieron hacia los botes salvavidas. Fue entonces cuando un borrón rojo atravesó el barco, llevándose por delante a todos los pasajeros. Henry vio acercarse al kaiju y se dispuso a atacarlo, pero antes de que pudiera hacer nada, su comunicador se activó. Olvídate del kaiju. Concéntrate en ayudar a Red Rush. Saca primero a la gente de la nave. Ya pensaremos en el resto más tarde. El kaiju se acercaba rápidamente.
Red Rush estaba salvando a la gente lo más rápido posible, pero eran demasiados. Por lo menos 4000 pasajeros. Y solo podía llevar uno a la vez. Darkwing voló su jet hacia el Kaiju y le disparó misiles. No causaron ningún daño. Pero llamaron la atención de la criatura. Se volvió hacia el jet, distraído. En ese momento, War Woman apareció sobre su cabeza, empuñando su maza de guerra. La blandió con toda su fuerza, golpeando el cráneo del Kaiju. No hizo mucho daño, pero aturdió a la bestia. War Woman y Darkwing siguieron distrayendo al Kaiju. Henry se acercó al crucero, se hundió en el agua y pasó por debajo de él. Luego, cubrió el barco con su campo de fuerza bioeléctrico y comenzó a levantarlo lentamente. Tuvo que esforzarse un poco, pero consiguió elevar el barco por los aires. Las personas que se encontraban en el interior de la nave sintieron como si estuvieran soñando. El crucero estaba volando. Red Rush, que había estado rescatando a la gente una a una, se detuvo en la orilla y observó cómo el chico levantaba el barco, que pesaba varias toneladas. La gente empezó a reunirse y a grabar. Era impresionante, ¿había alguien tan fuerte como Omni-Man? Red Rush. El chico es bastante fuerte. Henry movió el crucero hacia un puerto cercano y pidió ayuda a los marineros para conectar la pasarela y ayudar a los pasajeros a desembarcar. Mientras tanto, Red Rush seguía rescatando a los que habían saltado al mar. Después de que Henry ayudara a evacuar el crucero, muchos civiles le dieron las gracias. Algunos ni siquiera se habían dado cuenta de lo que había ocurrido, pero los que sí lo hicieron se sintieron aliviados e impresionados. Con la gente a salvo, Henry voló al lugar de la batalla entre Ollie, Darkwing y el Kaiju. Decidió ayudar. Con un rápido movimiento, agarró uno de los brazos de la criatura y se lo arrancó. La sangre verde y viscosa salpicó al monstruo. Mientras Henry asestaba brutales golpes a la criatura, los guardianes se limitaron a observar. De repente, el comunicador de Henry empezó a zumbar de nuevo. No mates a esta criatura. La necesitamos viva. ¿Estás seguro? ¿No sería mejor acabar con ella? El gran necesita a esta criatura. No permitiré que la mates. Bien, el Kaiju intentó golpear a Henry, pero sus golpes no surtieron efecto. Henry agarró el otro brazo de la criatura. Ahora me voy, chicos. Con un potente impulso, salió volando, llevando al Kaiju del brazo que le quedaba. Abajo, la gente de la playa filmaba todo desde la distancia. Red Rush, que seguía moviendo a los civiles por el agua lo bastante rápido como para no hundirse, comentó. El chico se está volviendo engreído, Ollie suspiró. Rezó para que Henry no lanzara el Kaiju directamente sobre Cecil, él no haría eso, ¿verdad? Omni-Man 7-9 minutos, sujetando al Kaiju que seguía despierto y luchando, Henry voló de vuelta al Pentágono, cuartel general del GA. Mientras iba de camino, Henry activó su comunicador y llamó a Cecil. Cecil, voy de vuelta y traigo al Kaiju vivo. ¿Dónde quieres que lo deje? Henry ya sabía por qué Cecil quería al Kaiju vivo. Probablemente era para experimentar y crear algún tipo de arma biológica poderosa capaz de hacer frente a amenazas, pero pensó que era mejor hacerse el inocente, al menos por ahora. Genial, ya he dado instrucciones a mis agentes para que te esperen en la entrada. Muy bien, ¿tienes un lugar seguro para guardar esta cosa? Sí, no será un problema. He preparado un lugar seguro dentro de una base donde no escapará. Una de las bases del GDA tenía una celda gigante diseñada específicamente para monstruos como este, reforzada con gruesas capas de titanio. Henry llegó por encima del Pentágono, GDA. Los soldados del GDA estaban abajo, equipados con armas especiales y armaduras de Kevlar. También había grandes máquinas diseñadas para atrapar y transportar monstruos como este, junto con grilletes tecnológicos de alta resistencia para inmovilizar a las grandes criaturas y equipos para mover esos grilletes. Henry aterrizó en la entrada, rodeado por los soldados. Al Kaiju solo le quedaba un brazo y seguía luchando. Henry tiró al Kaiju al suelo y le pisó la espalda, sujetándolo. Agarró el brazo que le quedaba. Los soldados aparecieron y, con cierta dificultad, sujetaron a la criatura, utilizando una máquina de transporte para fijar un grueso collar de titanio alrededor de su cuello. Le ataron las piernas con grilletes. Una vez que el Kaiju estuvo completamente inmovilizado, los soldados le administraron un fuerte sedante que le hizo dormirse. Entonces, aparecieron enormes vehículos para transportarlo a otra base, acompañados de varios coches que le daban escolta. Cecil y Donald aparecieron, caminando hacia él. Cecil tenía cara de satisfacción, mientras que Donald lucía su expresión habitual. Has hecho un buen trabajo. Las cosas podrían haber ido peor si no hubieras aparecido.
No es nada. ¿Y los demás? Los demás se quedaron para ayudar a los civiles. Surgió otra cosa y los envié. No tienes que preocuparte por ir. No es gran cosa, y pueden arreglárselas solos. Genial, es un alivio. Henry y Cecil estaban hablando cuando unas personas descendieron del cielo y aterrizaron entre ellos. Uno de ellos era el hombre marciano. Era un marciano. Su cabeza tenía la forma de un largo rectángulo, naturalmente alto. Sus ojos eran de color amarillo puro. El otro era el inmortal. Era alto, de piel clara, con barba en la cara y un gran traje amarillo con rayas azules y blancas. El inmortal se acercó a Henry para hablar con él. Me he enterado de lo que has hecho. Buen trabajo, chico. Era bastante intimidante. Había vivido muchos años y parecía muy sabio, por lo que ser elogiado por alguien como él hacía que Henry se sintiera un poco tímido. No es nada, jaja. Henry soltó una extraña carcajada y actuó un poco infantil. El hombre marciano también se unió a ellos. Tenía una apariencia inusual, pero de todos los guardianes, parecía ser el más amable. ¿Qué te parece si te unes a nosotros? Pareces una buena persona, digna de confianza. Aún no estoy seguro, pero quizá algún día. Aquarus y Fantasma Verde también se unieron a ellos en algún momento. Henry charló con cada uno de los guardianes. Todos tenían personalidades diferentes, pero todos eran amables con él. Todos se lo estaban pasando bien cuando otra persona descendió del cielo. Era un hombre. Tenía la piel clara, los ojos azules y el pelo negro pulcramente recortado. Como es tradición en Viltrum, Nolan llevaba bigote. A pesar de tener miles de años, Nolan parecía tener unos 30 y tantos, con algunas arrugas en la cara y canas en la mitad inferior del pelo. Tenía una presencia imponente, con un físico bien construido y poderoso, notable por su amplia estructura corporal. Vestía un traje de cuerpo entero, con la parte superior adornada de blanco y la inferior de rojo. El traje tenía un prominente resalte carmesí que se extendía hasta su núcleo, donde destacaba un símbolo escarlata que representaba al individuo, aunque en realidad simbolizaba a su pueblo, ya que la insignia viltrumita tiene un diseño similar. Descendió y aterrizó entre ellos. Todos los guardianes estaban allí, excepto Ollie, Red Rush y Darkwing. Henry sintió que el ambiente cambiaba. La presencia de Nolan cambió el ambiente antes tranquilo a uno tenso. Nolan emanaba un aura de problemas. Cuando aterrizó entre ellos, Henry pudo oír, con su oído mejorado, que los corazones de todos empezaron a acelerarse. Tundum, aunque eran amigos, Henry se dio cuenta de que ni siquiera los guardianes confiaban plenamente en él. Después de todo, era un alienígena increíblemente poderoso. A diferencia de él, Henry no sentía desdén por los humanos. Su aura era más pacífica. Se acercó a Nolan. Nolan tenía una expresión extraña en la cara, como si estuviera forzando una sonrisa amistosa, pero parecía más bien amenazador. Henry se puso tenso. ¿Quién es el chico nuevo, Cecil? No me has dicho nada de él. El chico apareció hace poco. No lo conocía hasta ahora. Sabe tanto como yo. ¿En serio? Preguntó Nolan, mostrando en su rostro una expresión dominante. Sí, respondió Cecil con franqueza. Ya veo. Henry podía sentir la tensión en Cecil, y en todos. Henry no conocía a Nolan, pero se daba cuenta de que Nolan no se alegraba de verle. Sin embargo, cuando Cecil dijo que no le conocía, Nolan pareció calmarse un poco. Probablemente estaba molesto por una posible amenaza a sus planes. Además de los guardianes, ahora había otra persona con la que tenía que tratar. Henry no sabía si Nolan conocía a los kryptonianos. Quizás pensaba que era un viltrumita. Es un placer conocerte, Nolan le tendió la mano para estrechársela. El placer es mío. Soy un gran fan. ¿En serio? Eso es estupendo. Me alegra oírlo, dijo Nolan, aunque no parecía complacido. Henry se dio cuenta de que Nolan le agarraba la mano con firmeza como muestra de dominio. Era la mano más fuerte con la que se había topado nunca, pero Henry no la dejó pasar. Le devolvió el empujón con su propia fuerza. Su apretón de mano se convirtió en una batalla silenciosa de fuerza, pero no duró mucho antes de que se soltaran. El inmortal y los otros guardianes que habían llegado comenzaron a hablar con Cecil sobre los detalles de la misión que acababan de completar. La misión transcurrió sin contratiempos, sin mayores problemas. La manejamos con facilidad. ¿Y los demás? Cecil hablaba con los otros guardianes fuera del GRA. Cecil era una persona astuta. Nunca confió al 100% en Nolan, y se dio cuenta de la tensión entre los dos.
Sin embargo, no lo mencionó ni lo comentó. Mientras ellos mantenían su batalla silenciosa, él estaba más concentrado en crear un arma que pudiera acabar con los dos a la vez. Henry fue a despedirse de los guardianes. Finalmente, se dirigió a Cecil. Tengo que irme. Tengo cosas que hacer. Muy bien. Lo has hecho muy bien hoy. No olvides mantenerte en contacto. Seguro. Henry se fue volando. Echaba de menos su casa y quería descansar un rato. Cuando Henry se fue, los guardianes empezaron a elogiarle. Todos habían oído hablar de su actuación y les caía muy bien, excepto una persona, Omni-Man. Cuando Henry se marchó, Omni-Man entrecerró los ojos y lo miró con furia, con ganas de destrozarlo. Unos días antes, Henry le había contado a su tía Ollie todo lo que sabía sobre los Viltrumitas y le había advertido de que Nolan era peligroso y no se debía confiar en él. Henry ya pensaba contarles a los guardianes las verdaderas intenciones de Nolan, pero esperaría un poco más hasta que confiaran más en él. Entonces, les contaría todo lo que sabía sobre los Viltrumitas. Era demasiado peligroso dejarlos con Nolan. Se lo diría a Cecil y encontraría una manera de tratar con él, pero no ahora.